Ya los jóvenes, mis queridos hermanos jóvenes, aquellos que tienen la edad de 12 a 18, yo creo que muchos se sienten como jóvenes, pero no son jóvenes. Son los que tienen 12 a 18 años, pueden salir ahorita mismo con David y con Rachel. ¿Van a estar allá arriba, David? ¿O en la parte de atrás? En la cocina. Jóvenes de 12 a 18 años, le invitamos que 12 a 18 años. Sí, no tengan pena, exactamente. David, tenemos dos muchachos allá. Ellos son nuevos invitantes hoy en esta noche también. Bienvenidos. La otra cosa es rápidamente, si por favor pueden poner sus celulares en silencio. Ya el domingo pasado yo pensaba que no teníamos que anunciar que teníamos que apagar los celulares, pero cuando el semana que no lo anunciamos, se prendieron 3 celulares por ahí. Por favor, pongan sus celulares en silencio. Si no saben cómo hacerlo, déjenme llevar a los jóvenes ahorita mismo, porque ellos son buenos con eso. Pero vamos a continuar con nuestro estudio acerca del tema que yo me comprometo. Yo lo puse así: yo seré un miembro comprometido a crecer. Y esto es lo que vamos a hablar de hoy, en esta noche: comprometido a crecer. Y seamos sinceros, y quiero que piensen por un momento, ¿qué área en tu vida tú tienes que crecer más en? Y no lo tienes que decir en alta voz, pero solo evalúa su propia vida y comienza a pensar qué cosas o en qué área específica tienes que mejorar. ¿Qué áreas específicas tienes que crecer más en? Para algunos probablemente será espiritualmente, otros será quebrar hábitos, pero piénsenlo. Ahora, seamos sinceros. Cada persona tiene algo que cambiar. Cada persona tiene un defecto. Cada persona aquí es imperfecto. ¿De acuerdo? Por lo cual hay mucho espacio para crecer para cada uno de nosotros. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 es donde me voy a enfocar hoy en esta noche. Dice así la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Si quieren abrir sus Biblias, lo pueden abrir conmigo. Ahí vamos a estar básicamente toda la noche. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Un grupo de turistas viajaron juntos a un territorio extranjero y mientras visitaban una aldea, pasaron cerca de un anciano que estaba sentado junto a una cerca. En una forma curiosa, una turista preguntó: ¿han nacido hombres grandes en esta aldea? Y el anciano respondió: no, solo bebés. Y lo mismo pasa en la iglesia. Los cristianos no nacen instantáneamente o automáticamente con madurez espiritual. Nacemos de nuevo como bebés espirituales que deben crecer hasta la madurez espiritual. Se trata de un proceso permanente llamado santificación. Cada día estamos creciendo, cada día estamos formándonos en la imagen de Cristo, pero nadie nace perfectamente y maduro en la fe. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 explica de esta manera. Dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Yo escuché a un pastor decirlo en esta forma: es la voluntad de Dios que tengamos el Espíritu de Dios para guiarnos a través de la palabra de Dios, para ayudar a los niños de Dios a ser como el Hijo de Dios.
Escúchenlo de nuevo. Es la voluntad de Dios que tengamos el Espíritu de Dios para guiarnos a través de su palabra, para ayudar a los niños de Dios a ser más como el Hijo de Dios. Pero desafortunadamente, muchos cristianos sufren de malnutrición, desarrollo estancado y rebeldía. Como consecuencia, muchas congregaciones son improductivos guarderías para bebés de mentes inmaduras, en lugar de familias saludables creciendo con madurez. Y estoy de pie para decir en esta noche que es tiempo de crecer y parar de ser bebés. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12, Pedro explica la esperanza, la seguridad y la grandeza de nuestra salvación. En los versículos 13 al 23 del primer capítulo de Pedro, Pedro nos exhorta a vivir en la luz de la gracia soberana de Dios que nos ha salvado. Y esta vida nueva requiere un nuevo compromiso con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y la respuesta del creyente está registrada en el versículo 13 al 21. Y es un largo pasaje, pero se puede resumir en estas simples palabras: sean santos. Eso es lo que Pedro nos exhorta: sean santos, porque Dios es santo. En los versículos 22 al 25 del primer capítulo nos enseña la respuesta del creyente a otros cristianos: amarnos los unos a los otros. Nuestro texto hoy nos enseña la respuesta del creyente a él mismo: a crecer. Dios nos manda a ser santos. Por esa razón debemos de hacer algunas cosas, y la primera cosa que debemos de hacer si queremos crecer es debemos cambiar nuestra ropa. No, es un poco extraño, yo sé que algunos me están viendo raro, lo van a entender en un poco. El pastor Eric usó 4 imágenes este domingo pasado, pero me gustaría solo usar uno: un atleta. Visualiza hoy en esta noche este escenario. Te despiertas temprano para ir a hacer ejercicio antes de irte al trabajo o comenzar tu día. Y cuando regresas todo sudado, te bañas. Y luego, después de bañarte, te pones la misma ropa que usaste para hacer ejercicio. ¿Tiene sentido eso? ¿De acuerdo? ¿Que no tiene sentido? Pero lastimosamente, eso es exactamente lo que muchos hacen con sus vidas espirituales. Se bañan en la gracia de Dios y se ponen la ropa vieja después de bañarse, la vida vieja. Podemos leer la Biblia a diario, mis queridos hermanos. Podemos asistir a los servicios de adoración. Podemos alabar y cantar. Podemos levantar nuestras manos. Podemos servir en ministerios fielmente. Pero hay poco cambio evidente en nuestras vidas porque el poder santificador de la palabra de Dios está siendo revocado por los pecados que no queremos confesar, renunciar y cambiar. Y si vamos a crecer hacia la madurez en Cristo, debemos cambiar nuestra forma de vivir. Debemos cambiar nuestra ropa. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: por tanto, abandonando toda. Este término significa poner distancia, poner de lado o dejar de lado. Se utiliza para referirse a despegar y poner de lado el viejo y ropa sucia. Dejarlo y no regresar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos exhorta a renunciar a la vieja vida del pecado. Dice así: por también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos,
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, ¿el qué? Del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Los cristianos son como los atletas corriendo un maratón, no una carrera de velocidad. Y si vamos a correr esta carrera, tenemos que ponernos la ropa apropiada. Una mujer no puede correr un maratón en tacones y vestido. Pero sí lo puede hacer en un cierto aspecto, como pueden ver esta imagen. Pero no es la ropa apropiada. Un hombre no debe usar un traje con saco y zapatos formales. Y los cristianos no pueden correr esta carrera cargando el peso del pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que deja de lado a los pecados y las cosas que te estorban. Asimismo, Pedro dice que debemos abandonar todo. Este verbo se refiere a una vez alejarnos del pecado, urgentemente, decisivamente y completamente. Es necesario dejar a un lado los pecados que destorban su crecimiento espiritual. En los monasterios de la Europa antigua, los monjas usaban un traje simple como un símbolo de su nueva vida espiritual. Y al llegar al monasterio, el nuevo estudiante recibiera un nuevo traje, pero su ropa vieja no lo tiraban. Permanecían en el closet del monasterio como recordatorio para el estudiante de su vieja vida. Y el estudiante cada día tenía que ir a su closet y decidir cuál iba a escoger: la nueva vida o la vieja vida. Por lo cual, tal como ellos, cada uno aquí también tiene que elegir en cómo se va a vestir. ¿Se pondrá su nueva túnica o seguirá usando la vieja túnica? Y en nuestro texto, Pedro menciona 5 pecados que cada uno debe disponerse de. Porque hay muchos que están cargando pecados sobre ellos. Porque hay muchos que están tratando de correr esta carrera con mucho peso sobre ellos. Pero si vas a durar en esta carrera, es mejor disponerse de él. Y estos 5 pecados se pueden dividir en 3 categorías, y así lo voy a hacer para hacerlo un poco simple en esta noche. Pero primero nos debemos despojar, debes despojarte de tus actitudes rencorosas. El primer pecado que Pedro habla es sobre la maldad. La palabra griega traducida maldad hace referencia principalmente al mal en general. Pero Pedro lo usa en el contexto aquí al compañerismo. Explica las intenciones o las acciones en contra de otro. Es la ira, el rencor, el odio, la mala voluntad, el no perdonar. Y Dios dice que debemos despojar la malicia si vas a crecer. Debes disponerte de la malicia si vas a crecer. ¿Hay malicia en tu corazón? ¿Están llevando algún resentimiento contra alguien? ¿Tiene amargura en su corazón contra alguien? ¿Hay alguien que necesitas perdonar o preguntar por perdón? Ahora algunos dirán no a esa pregunta, probablemente. Pero no respondes no simplemente porque eres capaz de hablar con esa persona, aunque no te gusta. No digas no porque puedes ser bueno con la persona que te hizo mal. No digas no porque puedes ser amistoso, amable y estar alrededor de esa persona que te dañó. Recuerde que la malicia es un pecado del corazón. De hecho, es un pecado de enojo.
La ira viene en diferentes formas. Mi queridos hermanos, algunas formas de ira son explosivos, violentos y destructivos. Pero hay otras formas de enojos que son sutiles, metódicas y controladas. De modo de que usted puede estar alrededor de la persona y nunca te darías cuenta que están enojados contigo. Pero ellos están hirviendo en su corazón. Hay personas con quien puedes estar bien con y están adentro de ellos hirviendo. Mi querido hermanos, no puedes crecer si no estás dispuesto a perdonar. No puedes crecer si no estás dispuesto a soltar los dolores de ayer. Y algunos dirán, pues eso no es justo. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Mi querido hermano, Romanos capítulo 12, versículo 19 al 22 dice algo muy claro. Venganza es del Señor. Y haga el bien contra aquel que hace el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque venganza es mío, dice el Señor. Por lo cual no debe haber lugar para la maldad, malicia en nuestras vidas. Debemos disponernos de eso. Pero también despójate de tus formas egoístas. La segunda categoría contiene 3 pecados: el engaño, la hipocresía y la envidia. Estos 3 pecados se refieren a la conducta a los demás que son motivadas por los deseos de uno mismo. Y primero notan el engaño. El primer de los 3 es el engaño. Se refiere a una persona de doble cara que usa el engaño para ganar una ventaja sobre alguien, especialmente a través de sus palabras. La palabra griega refiere como un gancho para pescar. Los pescadores ponen un gusano en el gancho, en un gancho, ¿en un qué? Un anzuelo, para que el pescado lo muerde. Esa es una forma de engaño. El pobre pescado está buscando por comida, pero lo que no sabe es que él va a convertirse en comida. Si vas a seguir el ejemplo de Jesucristo, debes retirar toda manera de hablar que intenta sacar ventaja de los demás. Eso implica los chismes, las mentiras y la exageración. Hasta un complemento puede ser engañoso. Se llama adulación. Chisme es algo que dices atrás de la espalda de una persona, pero no lo dirías en su cara. Adulación es decir algo en su cara que no dirías detrás de su espalda. ¿Lo entendieron? Chisme es decir algo detrás de su espalda que no dirías en su cara. Adulación es decir algo en su cara que no dirías detrás de su espalda. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22, dice: para estos fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado. No, escuchen muy bien. Jesucristo no cometió ningún pecado, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. Por lo cual no debe haber engaño en la tuya tampoco. Al mismo tiempo, debemos de dejar al lado la hipocresía. La palabra es tomada del mundo del antiguo teatro romano, en que los actores se ponen máscaras. Y Jesús usó el término para referirse a los religiosos que fingen ser justos ante otros. Y a menudo decimos que un hipócrita es una persona que dice una cosa y ¿qué? Y hace otra.
Pero hay otro término para eso, ser humano. No hay uno de nosotros que es todo lo que le gustaría ser o todo lo que podría ser en Cristo. Inevitablemente cada persona dice una cosa y hace otra en algún momento de su vida. ¿Alguien ha fallado? No somos los únicos. Eso no te hace un hipócrita. Quedarse corto de nuestros ideales no es hipocresía. La hipocresía es fingir que hemos alcanzado nuestros ideales cuando no lo hemos hecho. Un hipócrita es una persona que finge ser algo, sabiendo que no lo es en primer lugar. Jesús fuertemente reprendió a los fariseos, a los religiosos hipócritas. ¿Por qué? Porque uno no puede crecer si está más preocupado de lo que piensa la gente que lo que Dios sabe de él. Los religiosos en los días de Jesús se preocupaban por su imagen, se preocupaban por su reputación, daban una imagen de lo que no eran, pero Dios verdaderamente sabía su corazón. Eso es un hipócrita, fingir una imagen que no eres. Por lo cual, iglesia, no hay espacio por hipocresía aquí. Por lo cual nadie debe actuar que es mejor que alguien. Todos nosotros somos quebrados y necesitamos un Salvador, incluyendo sus pastores. Al mismo tiempo, no hay lugar para la envidia. El tercer pecado en esta categoría es la envidia. Muchos definen la envidia como querer lo que alguien tiene, pero la envidia es mucho más odiosa y malvada que eso. Entiendan, mis queridos hermanos, querer lo que alguien tiene no es necesariamente envidia. Puede ser un corazón codicioso que quiere más cosas materiales. O posiblemente tú puedes tener algo que la otra persona quiere. O puede ser que verlo con ciertas cosas cree un deseo para la persona. Sin embargo, eso no es envidia, porque la actitud de la persona está en lo material y no en usted mismo. Eso es un corazón codicioso. La envidia es personal. La envidia es más que tener lo que tú tienes. La envidia es querer que tú no lo tengas porque yo no lo tengo. Y eso, mis queridos hermanos, y llena mi corazón con intenciones maliciosas contra usted, porque usted tiene algo que yo no tengo. Y si yo no lo puedo tener, yo no deseo que tú lo tengas tampoco. Eso es envidia. Sin duda, la envidia puede ser una de las batallas más duras que libramos en la vida y comunidad cristiana, porque siempre hay alguien que tiene algo que nosotros no tenemos, que es mejor que nosotros en una forma u otra. Por lo tanto, si quieren crecer, deben quitar toda manera egoísta. Te debes de alegrar cuando un hermano tiene algo que tú no tienes. Gracias, Padre. Y debes darle gracias a Dios por lo que tú tienes, porque es un regalo de Dios. No hay lugar para envidia, no hay lugar para la hipocresía. Y mis queridos hermanos, no hay lugar del engaño. Pero también vemos que debemos despojarnos. Me quiero que también entendemos esto, que debemos despojarnos de conversaciones que difaman dentro de la iglesia. Calumnia. Calumnia significa hablar en contra de alguien o hablar de otras personas. Y se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Se refiere aquí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, y también en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20, donde lo llama murmuración. Muchos nunca alcanzan un nivel de madurez porque nuestro crecimiento es detenido por calumnias, chismes y críticas contra el uno al otro en la iglesia. Pero no puedes crecer si ocupan de poner otras personas hacia abajo.
No puedes crecer, mi querido hermano, si estás hablando mal de tu hermano. Eso no demuestra crecimiento. Sin embargo, permítame decirles cómo detener la calumnia dentro de la iglesia. No lo escuches y no lo hables. Si no tienes nada bueno que decir, quédate callado. Si vas a crecer, si tienes un chisme que contar, cuéntelo a Dios. Si tienes una queja que contar, cuéntalo a Dios. Pero si quieres crecer, debes de parar la calumnia. No escucho tanto aménes, pero no se preocupen. Ahora, recuerden, Dios quiere que usted sea ¿qué? Santo. Dios nos manda a ser ¿qué? Santos. Pero la santidad no es un asunto privado. No, escúchenme. Debemos crecer fuera de la inmadurez espiritual que te hace ser pecaminosamente preocupado con usted mismo. La madurez espiritual se demuestra en su forma de vivir ante Dios y cómo vives con otros. Pero no puedes ser santo sin el amor hacia tus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Están escuchando? No puedes ser santo sin amar a tu prójimo. Si usted va a amar como Dios nos enseña, tienes que tener relaciones saludables con los que están alrededor de ti. La Biblia es clara en que Dios mide tu madurez por la calidad de sus relaciones con sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dice estas siguientes palabras. Este mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros, y de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y una nota rápidamente. Tal como debemos amarnos el uno al otro, necesitamos entender que necesitamos el uno al otro para correr esta carrera. Me pongo a pensar en los mejores atletas en el mundo. Messi, Michael Jordan, LeBron James, Michael Phelps. Los mejores atletas, mis queridos hermanos, aunque son profesionales y considerados los mejores en el mundo, todavía tienen gente que están a su alrededor, instruyendo, corrigiendo, enseñándoles cómo ser mejores en lo que hacen. ¿Quién eres tú para también no tener consejos a tu lado? Tienen entrenadores que llaman la atención en cosas y detalles que muchos no pueden ver. Estos atletas pagan entrenadores para ayudarles a ser mejores. Hermanos, tú y yo también necesitamos hombres y mujeres a nuestro alrededor que nos ayuden a crecer. No podemos correr esta carrera solo. No podemos caer en la trampa que ya lo sabemos todo y no necesito a nadie. Necesitamos hombres y mujeres que llamarán nuestra atención cuando hacemos cosas equivocadas y que nos ayudarán a seguir luchando para ser más como Cristo Jesús. Por lo cual, queridos hermanos, les quiero exhortar, si queremos crecer, busquen a hombres y mujeres que te ayudarán en tu fe. Busquen a hombres y mujeres con quien también puedes ser sinceros con, transparente con, quitar la máscara para ser más como en la imagen de Cristo. Pero también como debemos cambiar nuestra ropa, también debemos de cambiar nuestra dieta. Yo no puedo hablar tanto de este tema porque esta camisa se queda muy apretado. Pero el versículo 1 nos llama a la madurez en términos negativos. Cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que sacar, cosas que tenemos que disponernos, abandonar. Pero los versículos 2 al 3 nos llaman a la madurez en términos positivos. Pedro nos instruye a desear ansias por
la leche. El término abandonar en el versículo 1 nos instruye a anhelar un apetito por la palabra de Dios. Mi querido hermanos, por lo cual, si tú quieres crecer, debes anhelar la palabra de Dios intensamente. El versículo 2 dice, desean con ansias la leche. Pero antes de examinar este texto, quiero que vean lo que este texto no dice. No dice que tenemos que escuchar, leer, estudiar, meditar, memorizar, compartir o obedecer la palabra. ¿Qué dice el pasaje hacer? Desear, anhelar la palabra. En lugar de demandar que practiquemos una conducta específica, el texto nos manda a adoptar una actitud hacia la palabra. La palabra de Dios nos dirige a desear o anhelar su palabra. ¿Es eso tu deseo? Si quieres crecer, eso debe ser el anhelo en tu vida, más de la palabra de Dios. Por lo cual, nuestro deseo por la palabra de Dios debe ser más de 90 minutos que pasamos los domingos por la mañana. Debemos anhelar la palabra de Dios como una forma de vida, no como una conducta, un estilo de vida. Job capítulo 23, versículo 12 dice, no me ha apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser. Escuchen, en lo más profundo de mi ser he atesorado la palabra de su boca. Salmos capítulo 19, versículo 10 dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo los devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. No solamente el versículo 2 nos manda a desear la palabra, anhelar la palabra, también describe, desean con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. La frase niños recién nacidos nos da la imagen de un bebé que acaba de nacer. Un bebé que salió del vientre del madre. Y Pedro describe en una forma dramática de un nuevo nacido para enfatizar la naturaleza de un bebé. Un bebé que sale y está en el mundo. ¿Qué desea un bebé? Leche, comer. Cuando los niños nacen, no quieren un Happy Meal. Cuando los niños nacen, no quieren un PlayStation o un Xbox. No quieren Disneyland o Disney World. No quieren un carro nuevo. No quieren su herencia. Un niño recién nacido quiere leche. Y por aquellos padres que saben de bebés, un bebé no le importa qué hora es, dónde está, quién está a su alrededor. Cuando tiene hambre, tiene hambre. Y una manera más grande, mi querido hermano, los cristianos debemos ser de la misma manera. Debemos anhelar la palabra de Dios donde sea, cuando sea y quien esté a nuestro alrededor. Por lo cual, también debemos anhelar la palabra de Dios intencionalmente. El versículo 2 nos enseña que la meta del creyente es crecer a ser santo. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Los cristianos crecientes no desean la palabra de Dios simplemente para alcanzar el conocimiento bíblico, para demostrar lo tanto que saben de la palabra. No, ni para exigir su entendimiento. Un cristiano desea la palabra de Dios porque quiere crecer más en la imagen de Cristo. Johnny Erickson lo dijo bien.
Él dijo en esta manera: los cristianos están creciendo en el Señor o están en retraso. Eso no lo deja mucho espacio entre ellos. Es como el amor: crece o comienza a morir. El amor simplemente no puede estar quieto y tampoco no puede estar nuestro caminar con Cristo. Para decirlo de otra manera, la transmisión de un cristiano es avanzar o retroceder. No hay tal cosa como estar neutral o parqueo. ¿Escucharon? ¿Estás siguiendo adelante o estás siguiendo atrás? Pero no hay neutral y no hay parqueo. Por lo cual, ¿dónde estás siguiendo tú? ¿Estás acercándote más a Cristo o te estás apartando de Él? Por lo cual, Mateo 4, versículo 11, 1 al 11, nos enseña que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Y Jesús había ayunado por 40 días, ¿se recuerdan de la historia? Y el primer reto que el diablo tentó a Jesús era ¿qué? Era convertir las piedras en panes. Y Jesús dijo: está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino ¿por qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi querido hermano, Jesús declara que la palabra de Dios es suficiente. Por lo cual, la palabra de Dios debe ser suficiente para ti. Pero hoy en día, muchos declaran confianza en la palabra de Dios, pero corremos a todas cosas menos a la palabra de Dios cuando necesitamos guía o instrucciones. No, yo dije anteriormente que debemos buscar hombres y mujeres que nos acompañen en nuestra carrera. Pero hay muchas personas que buscan a personas más que buscar la palabra de Dios. Y eso es un problema. En muchas ocasiones, la palabra de Dios está al lado mientras la iglesia hace lo que tiene que hacer. En lugar de eso, nos enfocamos en lo superficial y material. Pero la palabra de Dios es suficiente para guiar nuestro camino. Es suficiente para cambiar la sociedad. Es suficiente para alimentar a los creyentes a la madurez espiritual. La palabra de Dios es suficiente para cada uno de nosotros a crecer. Tal como tenemos que anhelar la palabra de Dios intencionalmente, concluyo con esto: debemos anhelar su palabra ansiosamente. No, yo creo que no lo puse correcto, es ansiosamente, pero note lo que Pedro dice: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Escuchen, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Estas palabras son conectadas al Salmo 34, versículo 8, donde David dice: oh gusto y ver que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que se refugia en Él. Ahora escuchen, y la razón por qué lo puse ahí es para que lo puedan ver. David invita a sus lectores a probar la bondad ¿de quién? Del Señor, de Dios. Pero Pedro habla a aquellos que ya ¿qué? Que ya han probado la bondad de Dios. Es una referencia a la salvación. En la salvación los creyentes han probado la bondad del Señor. Y Pedro afirma que cualquier persona que haya probado la bondad del Señor cree un hambre por Él. Piensen en esto, mis queridos hermanos. No podemos comprender plenamente la gracia soberana de Dios que nos salva. Pero la gracia de Dios es solo una prueba de su bondad. Y debemos cambiar nuestra dieta porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Debemos anhelar su palabra por lo tan bueno que Dios ha sido. Debemos anhelarle a Él porque Dios ha sido bueno. Pero la gracia de Dios
es solo una prueba de su bondad. So debemos cambiar nuestra dieta porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Si perdonar tus pecados, darte nueva vida, en brindarte seguridad eterna es solo una muestra de la gracia de Dios, eso debería despertar tu apetito para anhelar más de lo que la palabra nos enseña acerca de nuestro Dios bueno. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 4, pregunta y dice esto: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Mi querido hermano, no debe tomar la ira de Dios para que te arrepientes de tus pecados, para desear la palabra y buscar la madurez espiritual. Deberías cambiar tu vida, deberías cambiar tu dieta, deberías cambiar tu forma de vivir por lo bueno que Dios ha sido contigo. Dios ha sido bueno. Por lo cual, si vamos a querer crecer en nuestras vidas espirituales, mis queridos hermanos, les quiero exhortar a anhelar más la palabra. Y deje que la palabra de Dios transforme tu vida. Tengan hombres y mujeres a tu lado también para ayudarte. Pero que esto, primeramente, sea tu guía. Amén. Pruebe la bondad de Dios. No, perdón, ya lo han probado. Siguen anhelando la bondad de Dios. Inclinamos nuestro rostro. So, buen Dios y Padre, gracias por tu inmenso amor y tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Y Padre, damos gracias, Señor, porque primeramente tú viniste en este mundo y diste tu vida en aquella cruz para perdonar lo imperdonable, para rescatar a aquellos que no tienen valor, para restaurar lo quebrado, para dar vida a aquel que estaba muerto. Y damos gracias, Señor, por tu gran bondad y tu gran misericordia. Al mismo tiempo, Padre, queremos dar gracias porque, como dijo Pedro, ya hemos probado tu bondad. Hemos visto lo tan bueno que tú eres a través de tu escritura. So, Padre, en esta noche ruego y pido, Señor, que tu palabra, que es vida, y tu espíritu que mora en cada creyente, comienza, Señor, a tocar corazones, a iluminar, a demostrar, a corregir, a enseñar, a poner personas a llamar la atención, que tu palabra también corrige y demuestra las cosas que tenemos que cambiar. Señor, lo que hemos dicho, Padre, es que cada uno de nosotros hemos fallado y cada uno de nosotros hemos caído corto de la perfección y de la gracia. Pero damos gracias por tu amor que nos rescató. Por lo cual, Señor, necesitamos entender que si queremos seguir creciendo, debemos de despojarnos de las cosas, abandonar los hábitos, malos comportamientos, las cosas que están tan oscuras en nuestro interior que a veces nosotros mismos no sabemos. Señor, examina nuestro corazón y revélanos lo que tenemos que cambiar para que podamos, Señor, ser como tu imagen, para ser más como el Hijo de Dios. Y Padre, yo oro en esta noche por nuestras vidas, que podemos despojarnos, Señor, de la envidia, la hipocresía,
la malicia, de las cosas que nos están estorbando, los chismes, la calumnia. Señor, yo oro, Señor, que podamos ser una iglesia que está creciendo en tu imagen. Un pueblo, Señor, que quiere ser como tú nos has llamado a ser, santos. Que podemos crecer más en tu imagen. Y al mismo tiempo, Señor, oro por un deseo más de tu palabra. Señor, doy gracias por hombres y mujeres que tú has puesto a nuestro alrededor, que nos ayuda a crecer. Pero que nunca, Señor, ponemos a estos hombres y mujeres más superior que tu palabra. Porque es tu palabra nuestro camino, es tu palabra nuestra lámpara, es tu palabra, Señor, que es vida. Por lo cual, Señor, oro que cada persona en este hogar que ha probado tu bondad, desea más de ti, desea más de tu palabra y desea confiar en tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que Dios me los lleve con bien a sus hogares.